Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Aquí estamos un domingo más para ver ese resumen semanal de los mercados. Ya lo decíamos en el vídeo de este lunes que iba a ser una semana bastante movidita y no nos ha defraudado. Empezamos la semana bastante bien con subidas en los mercados, pero ya al final de la semana hemos visto unas caídas muy importantes que quizás nos anticipan unas caídas aún más fuertes las próximas semanas. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como siempre, en el vídeo del resumen semanal vamos a ver esa acción protagonista de la semana, esa acción que se encuentra en una zona clave y esa acción que estaría formando una divergencia en el gráfico y que podría poner fin a esa tendencia alcista principal. Y también, como siempre, vamos a ver todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Telegram, en todos los sitios donde podéis contactar conmigo. Y antes de comenzar con todas las acciones, vamos a ver la actualidad económica para ponernos un poquito al día y también veremos ese análisis de los índices para darnos esa situación más global de los mercados. Pero antes de comenzar con el vídeo, quería comentaros que, como ya algunos visteis en el vídeo del viernes, no publiqué ese vídeo de los análisis diarios típico en el que analizamos 3 acciones, sino que me decanté por analizar una única acción y os preguntaba qué os parecía mejor, si que lo hiciera en ese formato de una sola acción a fondo o analizar 3 acciones, y parece que os habéis decantado porque siga analizando 3 acciones, así que de momento lo seguiremos siendo así, era la idea que tenía, pero bueno, quizás de vez en cuando en algún vídeo puntual, alguna acción que se ponga muy pero que muy interesante, la analizaremos de forma única. Y lo segundo que os quería comentar antes de comenzar con el vídeo es que se me está pasando por la cabeza, he tenido la idea de quizás añadir una acción a este vídeo del resumen semanal donde podríamos analizar una acción que he analizado durante la semana, pero que ese análisis no ha sido correcto, sino que ha sido erróneo, y creo que es una idea muy buena porque así podríamos analizar dónde ha estado el error y así también podríamos aprender de ello. Creo que puede ser muy productivo para todos y nos ayudará a seguir aprendiendo. Así que nada, estas son las dos únicas cositas que os quería contar antes de comenzar con el vídeo, así que nada, ahora vamos al lío. Bien, pues vamos a comenzar con la actualidad económica, y la primera de las noticias que quería resaltar de esta semana es que se ha publicado el índice de confianza empresarial. Es un indicador muy interesante porque es un indicador adelantado de la economía. ¿Por qué? Pues porque nos da las expectativas de todos esos gerentes o responsables de negocios y de empresas respecto a lo que puede venir en el próximo trimestre, y también sabemos los datos del último trimestre. Por lo tanto, es un indicador muy interesante, ya que nos hace ver lo que podemos esperar. Y bien, lo que se ha publicado ahora son los datos, las expectativas de todos estos gerentes o empresarios del próximo trimestre del 2022, es decir, el trimestre que estamos viviendo ahora mismo, que estaría entre abril y junio, estos 3 meses. Y bien, lo que se ha recogido en este informe que se ha publicado por el INE es que las expectativas han caído un 4%, es decir, los responsables de los negocios están esperando a que la situación se complique bastante, y va en sintonía con todo lo que venimos comentando en anteriores vídeos de que la situación económica no es tan buena como nos han hecho creer. De hecho, lo que podemos leer también en este informe es que el 14,5% de los establecimientos empresariales prevén un trimestre favorable, pero el 30,6% son pesimistas sobre la marcha de su negocio, el resto pues son neutrales. Por lo tanto, vemos cómo tiene un peso importante los que piensan que el próximo trimestre va a ser bastante pesimista. De hecho, os recomiendo que os leáis el informe un poquito por encima porque os va a dar una buena visión de lo que podemos esperar. Lo segundo que quería comentar con vosotros es que se ha publicado también esta semana el dato de la inflación en la zona euro del mes de marzo, y como ya era de esperar, la inflación ha seguido creciendo y ahora mismo se encuentra en el 7,4%, bastante por encima de lo que teníamos en el mes anterior. Es decir, si ahora analizáramos los precios que tenemos en marzo comparados con los precios que tenemos en marzo de 2021, serían un 7,4% más alto. Y la verdad que no tenemos mucho más que añadir, es lo que comentamos en todos los vídeos. Ya se sabe cuál es la situación, el precio de las materias primas está disparado, el precio de los alimentos también está disparado, y como vemos día a día todo va subiendo. De hecho, se ve el cambio cada vez que vamos a comprar. Si vamos a comprar cada 15 días o 20 días, seguramente nos demos cuenta de que los precios de los productos van subiendo con muy poco tiempo de margen. Por lo tanto, esto parece que se va a mantener y que se puede seguir alargando durante todo el año, con todas las consecuencias que ya hemos comentado y que vamos a sufrir. Otra noticia relevante de esta semana es que Powell ha vuelto a salir a la palestra, y como siempre que sale Powell a la palestra, el mercado se revoluciona, y es lo que ha pasado esta semana. Veíamos cómo los mercados se mantenían
tímidamente al alza, pero el jueves salió Powell a hablar. Y cuando sale Powell a hablar, viene el terremoto. Y ya lo vimos, salió a hablar y dijo que ojo, que cuidado, porque la subida de tipos que podemos esperar en mayo en Estados Unidos a lo mejor no es del 0,25, sino que va a ser del 0,5. Esto el mercado puede que no se lo esperase y por eso hemos visto unas caídas tan importantes al final de la semana. Esta subida de tipos puede acabar haciendo muchísimo daño a las empresas. Creo que quieren enfriar de forma muy acelerada a la economía y lo van a pasar muchas empresas, tanto en bolsa como en la economía real. Por lo tanto, cuidado, porque la situación a la que nos vamos a encontrar va a ser muy pero que muy complicada. Hay empresas que están muy endeudadas y puede que no puedan soportar una subida de tipos tan rápida. Y visto lo visto, como ya veníamos comentando, Europa no se va a quedar atrás. Si vemos que Estados Unidos va a subir los tipos de interés, Europa va a ir detrás. Lo único que estaba es presionando para que Estados Unidos no subiera con mucha fuerza los tipos. Para Estados Unidos ya sabemos que va por libre. Y después de esa noticia que decíamos que pueden subir un 0,5% los tipos de interés, pues ya en Europa se empieza a comentar que cuidado, porque en julio podemos tener la primera subida de tipos. En principio se comentaba que iba a ser a lo mejor a mitad de 2023 y ahora ya vemos cómo en julio de este año viene esa subida de tipos. Pero esto no queda aquí. El Deutsche Bank ha dicho que cuidado, porque hasta 2023, hasta finales de 2023, podíamos sufrir una subida de 250 puntos básicos de la facilidad de depósito de los tipos de interés. Así que mucho cuidado, porque como suban un 2,5% los tipos de interés, puede que, como decíamos en la anterior noticia, hay muchas empresas que no van a poder aguantar estos intereses con el nivel de deuda que tienen. Así que puede que todo esto acabe desembocando quizás cuando todo esto llegue a su culmen en grandes quiebras de empresas que quizás no nos esperábamos. La situación se va a poner muy pero que muy complicada y creo que es un momento de sabernos guardar las espaldas y andarnos con cuidado, porque puede que lo que veamos en los próximos meses o incluso años no sea nada bueno. Bien, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices. Ya comentábamos en el vídeo del lunes que se esperaba una semana bastante movidita. En principio parecía que empezaba la sesión del martes, porque en esa sesión del lunes no había mercado y parecía que empezaban a alzar los mercados, pero como comentábamos antes, en la sesión del jueves, cuando salió a hablar Powell, los mercados se dieron la vuelta y hemos visto unas caídas muy fuertes a finales de semana que ponen en serio peligro las cotizaciones de los índices para las próximas semanas. Vamos a verlo. El primero de los índices que vamos a analizar es el IBEX 35. Como vemos, empezó la semana muy bien, la sesión del martes se mantenía prácticamente lateral, pero luego se mantenía al alza. Y en la sesión del jueves veíamos una vela de indecisión que nos podría hacer indicar que cuidado, podríamos ver caídas. Y es lo que vimos en la sesión del viernes, con unas caídas muy importantes de casi el 2%. Y de hecho, si nos fijamos en el volumen de la sesión del viernes, pues fue la sesión con más volumen de toda la semana. ¿Y esto que nos hace pensar? Pues que ahora la oferta está con bastante fuerza y podrían continuar las caídas las siguientes semanas. Quizás la primera zona de soporte la podría encontrar en la media móvil de 200 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia. Pero viendo cómo cerró Estados Unidos, es probable que las caídas esta semana que viene vengan más fuertes y quizás nos fuéramos hasta la media móvil de 70 sesiones que había actuado como soporte anteriormente. Si pierde la zona de las dos medias móviles, se podría ir directo hasta los 8.300 puntos, lo que podríamos esperar una caída muy importante esta próxima semana. Más allá de los 8.300 puntos, habría que recordar ese gap que tiene abierto en la zona de los 7.900 puntos. Por lo tanto, cuidado, porque la verdad que se complican bastante las cosas. Si le echamos un ojo en el gráfico semanal, podemos ver cómo parecía que la semana pasada se mantenía sobre la media de 200 sesiones, pero hemos visto ya cómo esta semana caía por debajo de ella, de hecho aumentando el volumen. Hay que tener en cuenta que estas dos últimas semanas el volumen ha sido más bajo de lo normal porque hemos tenido una sesión menos de mercado. Por lo tanto, tampoco hay que fiarnos demasiado del volumen que hemos visto en el gráfico semanal y habría que analizarlo mejor en el gráfico diario, como acabamos de ver. Por lo tanto, ahora podríamos experimentar unas caídas hasta la media móvil de 70 sesiones clarísimamente en el gráfico semanal. Si la perdiese, pues las caídas podrían ser muy importantes y no habría que descartar que caiga con mucha fuerza en principio hasta esa zona que comentamos en el gráfico diario de los 7.900 puntos, donde estaba el gap. Pero cuidado, porque si pierdes esta zona podría marcharse a dar continuidad a la tendencia bajista que podría haber comenzado en junio del pasado año, ya que no consiguió marcar nuevos máximos crecientes y lo que ha ido marcando ha sido máximos y mínimos decrecientes. Y si será marcar un nuevo mínimo decreciente por debajo de los mínimos que marcó en marzo, pues ya veis la caída tan espectacular que podríamos ver en el IBEX 35.
El siguiente de los índices es el DAX. Veíamos un rebote muy importante también a principios de la semana hasta la sesión del jueves. Veíamos cómo al tocar de nuevo la media móvil de 70 sesiones, como ya lo hizo a finales de marzo, empezaba la corrección. Es decir, la sesión del jueves se hizo máximos muy cerquita de esta media. A partir de aquí comenzó a retroceder la cotización, viendo esas caídas tan fuertes ya en la sesión del viernes de un 2,5% casi. Y veíamos también cómo el volumen era más alto en la sesión del viernes si lo comparamos con el volumen que veíamos en las anteriores sesiones de la semana. Por lo tanto, al igual que pasa con el IBEX, una señal muy negativa y que podría anticipar nuevas caídas esta próxima semana. En un primer momento, la siguiente zona de soporte más en el corto plazo podría estar en esta zona del gap que había dejado abierto en el mes de marzo, pero que ya está cubierto. Pero vemos cómo la corrección que veíamos a principios de abril se mantuvo para ver esa última subida. Así que ahora podría ser la primera zona de soporte, pero si lo pierde, ojito, porque podría ser directo hasta los 13.100 puntos aproximadamente, donde también tiene un gap sin cerrar desde el mes de marzo. En el gráfico semanal vemos como tampoco tienen ninguna buena pinta. La media móvil de 70 sesiones, que anteriormente podría haber actuado como soporte en alguna ocasión, veíamos en toda la tendencia alcista, ahora parece que está actuando como resistencia y lo vimos muy bien a finales de marzo. Esta semana también se ha quedado muy cerquita de ella y vemos como la vela que ha dejado a final de semana ha sido muy bajista. Por lo tanto, ahora el gráfico semanal, el primer soporte que podríamos situar es la media de 200 sesiones, pero cuidado porque como ya vimos en febrero la perdió con mucha fuerza, por lo tanto ahora puede que no sea un soporte tan fiable y quizás se pueda marchar a buscar nuevos mínimos en el final de esta onda bajista que parece que podría estar comenzando. ¿Y dónde podríamos encontrar el siguiente soporte si da continuidad a la tendencia bajista? Pues bien, lo podríamos encontrar en la zona de los 11.500 puntos, donde formaría un nuevo mínimo decreciente comparándolo con lo que vimos en febrero y principios de marzo, y coincidiría con una zona de soporte muy importante ya en octubre de 2020 y anteriormente durante el año 2019 y 2018 también fue una zona importante de soporte. Anteriormente ya vimos como de resistencia también. Por lo tanto, ahora, como pierda los mínimos que veíamos en febrero y marzo, cuidado porque podría irse de cabeza hasta los 11.500 puntos. Al otro lado del charco ya la situación es mucho peor. Aquí ya estaría confirmada la caída. Aquí ya debemos ser mucho más pesimistas y mira que lo hemos sido con el IBEX y con el DAX, pero la verdad que no tienen para nada buena pinta. Si comenzamos con el Dow Jones, ya hemos dicho en anteriores análisis técnicos que la zona de los 34.000 puntos era una zona muy pero que muy importante. Ya veíamos cómo la perdía con esas fuertes caídas que veíamos entre febrero y marzo, pero luego parecía que la recuperaba y aquí tenía la prueba de fuego, ver si conseguía, una vez superada la media móvil 70 y 200 sesiones, las consolidaba como soporte y veíamos una subida de nuevo que conseguía romper esta tendencia alcista que podría venir formando desde el mes de diciembre. Pero ya hemos visto cómo no ha podido hacerlo. En el momento que tenía que marcar un nuevo máximo creciente por encima de los máximos que veíamos a finales de marzo, la caída ha entrado con mucha fuerza después de esas declaraciones de Powell. Y hemos visto de hecho cómo a final de semana perdía la zona de los 34.000 puntos. Por lo tanto, ahora lo vamos a ver muy bien en el gráfico semanal. La situación es bastante fea. Una vez que pierde los 34.000 puntos, le quedaría la media móvil de 70 sesiones, que es el soporte que mantuvo a la cotización en el mes de marzo con esas caídas. Ojito esta próxima semana, porque como pierda la media móvil de 70 sesiones, la caída podría ser espectacular. Y ojo porque la siguiente zona clara de soporte quizás la podría tener en la media móvil de 200 sesiones. Y si nos fijamos, además ahora mismo la media de 200 sesiones podría coincidir con una antigua zona de resistencia, que era la zona justamente donde hizo máximos antes de la caída de marzo y febrero de 2020, y era una zona muy importante como resistencia y también posteriormente como soporte, donde se apoyó durante varias semanas antes de comenzar ese fuerte impulso por encima de los precios que veíamos antes de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, ahora mucho cuidado porque, como decimos, como pierda la media de 70, la caída podría ser espectacular. Y en el gráfico mensual también quería recordar con todos vosotros esa divergencia que veníamos marcando, que ya habíamos comentado en ese vídeo de la posible crisis o ese crack en las bolsas que podríamos ver en 2022. Ya os anticipo que lo que hemos visto no es ningún crack, podría ser simplemente el principio de este crack, y veíamos que la confirmación de esta divergencia llegaba con un cierre mensual por debajo de los 34.000 puntos. Ya lo vimos en el mes de febrero, pero ahora parece que en el mes de marzo le va a dar más fuerza aún, porque de momento estaría cerrando por debajo de los mínimos que vimos en febrero. Por lo tanto, cuidado también, porque ahora podría
una vez confirmada esa divergencia en el mes de febrero, ahora podría ser ya una consolidación de esa nueva tendencia bajista y la caída podría aumentar con muchísima fuerza. De hecho, también si nos fijamos muy cerquita de esos máximos que veíamos en enero y febrero de 2020, se encontraría también la media móvil de 70 sesiones. Pero como veis, la caída es espectacular. Es que si cayera hasta la zona que veíamos en febrero de 2020, la caída podría ser del 15% desde la zona actual, o la caída que ya ha acumulado esta semana. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo con comprar esas acciones que parece que están dando una buena oportunidad porque están corrigiendo con fuerza y parece que son una buena opción, pero cuidado porque simplemente puede ser el comienzo de las caídas y nos dejen atrapados durante muchísimo tiempo. El siguiente y último de los índices que vamos a ver, como siempre, es el Nasdaq. La situación también es muy fea y lo primero que quiero destacar con vosotros es el volumen tan alto que hemos visto en las últimas sesiones de esta semana cuando comenzaban las caídas. Fijaros cómo destaca por encima de lo que habíamos visto anteriormente, tanto en las primeras caídas como la recuperación que vimos en esa segunda parte del mes de marzo. Por lo tanto, ahora muchísimo cuidado porque esto nos hace pensar que podemos caer con muchísima fuerza las siguientes semanas. Si vemos el gráfico semanal, vamos a coger una perspectiva muy buena porque fijaros cómo ese soporte tan importante, los 14.000 puntos, ya lo había perdido la semana pasada, ya nos hacía pensar que cuidado porque podríamos ver nuevas caídas. Y es que además en esta zona también se encontraba la media móvil de 70 sesiones que podría ser un soporte clave, como ya veíamos anteriormente en toda la subida. La perdí allí, ahora hemos visto esta semana cómo ha entrado con mucha fuerza el volumen. Fijaros también que ha sido una semana en la que hemos tenido una sesión menos y el volumen ha estado a la par de las que veíamos anteriormente. Por lo tanto, ahora todo hace pensar a que podríamos ver nuevas caídas. ¿Hasta dónde? Pues quizás la primera zona de soporte la podríamos encontrar en los 12.200 puntos. Es una zona que anteriormente actuaba como soporte y también como resistencia. Por lo tanto, ahora si se fuera hasta esta zona, marcaría de nuevo un nuevo mínimo decreciente y daría continuidad a la tendencia bajista que podría haber empezado en noviembre de 2021 y que podría ser una tendencia bajista en el más largo plazo, es decir, el comienzo de una fase bajista de los mercados. La acción protagonista de esta semana no podía ser otra que Netflix después de la fortísima caída que hemos visto después de la presentación de resultados. Hemos visto cómo la caída ha sido de casi un 37% en la semana y esto se puede deber, esta fortísima caída, a esa pérdida de 200.000 suscriptores que ha tenido en este primer trimestre del año. Hay que tener en cuenta que Netflix pues ganó mucho debido a la pandemia, la gente nos quedábamos en casa y nos suscribíamos todos a este tipo de plataformas pues para estar entretenidos. Y ahora evidentemente que se puede hacer más vida social, pues a nadie le apetece quedarse en casa y mucha gente pues ha dejado de tener este tipo de suscripciones. También habría otras empresas que le podrían estar haciendo competencia, se comenta mucho de este tema, así que bueno, parece que Netflix o se pone las pilas o puede que acabe perdiendo ese gran potencial que tenía. No hay que olvidar que es una gigante y que puede tener quizás algunas ventajas respecto a otras empresas que aunque sí que es verdad que le pueden hacer la competencia, pero estarían empezando o no serían tan fuertes financieramente como Netflix. Pero bueno, nos vamos a centrar como siempre en el análisis técnico y analizamos en un vídeo de esta semana en el que única y exclusivamente analizábamos las acciones de Netflix porque la verdad que está muy interesante la situación y estaba llamando demasiado la atención las caídas que estábamos viendo, por lo tanto veía conveniente analizarla. Y bien, lo que ya comentábamos es que ahora después de la caída que veíamos en la sesión del miércoles de esta semana después de la presentación de resultados, pues puede que continuaran las caídas, pero ya no con tanta fuerza como habíamos visto evidentemente en la sesión del miércoles. Y es lo que ha acabado pasando, hemos visto nuevas caídas y en principio situamos la siguiente zona de soporte en los $190. Lo vamos a ver muy bien en el gráfico semanal, porque era una zona que anteriormente ya había actuado como resistencia y como soporte antes de ver ese impulso tan fuerte que disparó a la cotización en enero de 2018. Y bien, a partir de esta zona podríamos ver un rebote, es decir, después de esa fuerte caída, pues ya la oferta se marcharía o que tendría menos interés en sus acciones y podría entrar la demanda aprovechando esa fuerte caída con la opción de quizás que esta empresa estuviera bastante rebajada, una opinión que puede tener la gente, y viéramos un rebote. Y bien, las zonas de rebote en las que podríamos poner el objetivo se encontraría la primera de ellas en la zona de los $260 aproximadamente, con una zona anterior de soporte, ahora podría actuar como resistencia, pero también situamos otra zona objetivo que podría estar en los $290, que era una zona que también había actuado como soporte anteriormente y ahora podría actuar como resistencia. Así que
Bueno, vamos a darle unas sesiones más. En el mercado hemos visto cómo está claramente bajista, así que puede que de momento no sea la mejor opción ver el rebote ahora mismo. Es decir, quizás podríamos ver, como decíamos, nuevas caídas, se asiente un poquito y veamos ese rebote en la cotización, como también hemos visto, por ejemplo, en Facebook estas últimas semanas. Por esas caídas tan fuertes se ha consolidado un poquito ese suelo y vimos un buen rebote. Pues en Netflix puede llegar a pasar lo mismo también. Pero de momento, como decimos, puede que sea un poquito pronto, así que cuidado con entrar, como se dice, en esos cuchillos que están cayendo en picado, porque quizás nos caemos cortando. Bien, y vamos a comenzar con la sección más importante del vídeo semanal, donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Telegram, de los comentarios de YouTube. Ya sabéis que podéis pedirme cualquier acción y en el vídeo del domingo la analizamos. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo con todas las acciones que me habéis pedido. Vamos a comenzar con la primera de las acciones que me habéis pedido, que es Aircross. Lo ha hecho muy bien esta semana y me ha gustado mucho porque ha roto esa resistencia que tenía los 3,23 y que parecía infalible, no conseguía superarla desde noviembre del pasado año, que se mantenía por encima de ella. Hemos visto ya en varias ocasiones cómo intentaba superarla, pero no podía hacerlo. Pero fijaros la clave del volumen. Esta vez cuando intentaba superarla y veíamos un cierre por encima de esta zona de resistencia, el volumen incrementaba con mucha fuerza, lo que era una muy buena señal y nos hacía pensar que podría mantenerse al alza. ¿Y hasta dónde se ha ido ahora? Pues hasta la zona de los 3,44, 3,45, donde tendría una anterior zona importante de soporte, digamos que es justamente donde se ha frenado la cotización. En la sesión del viernes vimos una caída debido a esas caídas que vimos en los mercados, pero cuidado porque el volumen, lo bueno que tiene es que fue muy bajito. Por lo tanto, nos mantenemos en duda a ver qué puede suceder esta semana, porque si consigue superar esta zona de los 3,44, 3,45, podría irse de cabeza hasta la zona de los 4 euros. Lo vamos a ver muy bien en el gráfico semanal. Vemos cómo se fue apoyando sobre la media de 70 sesiones y ahora al romper la zona actual, donde veíamos que no conseguía superar la cierre semanal, puede irse directo hasta la zona de los 4 euros. Los máximos esta semana han coincidido con esa zona que comentábamos del pasado año y si la consigue superar, pues clarísimamente podría irse hasta los 4 euros. Vamos a ver si acompaña un poquito el mercado, aunque no apunta para nada a ello, o si el cross quizás se desmarca de esas caídas que estamos viendo ahora en los mercados y si consigue entrar de nuevo volumen con la demanda, no me queda ninguna duda que si supera los 3,44, 3,45 podría irse hasta la zona de los 4 euros. La siguiente de las acciones es Centis. Veíamos unas sesiones muy buenas a principios de abril en la que intentaba superar esa zona clave en la media móvil de 70 sesiones. Creo que la analizábamos justamente en esta vela y comentábamos que la clave ahora estaría, pues como siempre que se rompe una resistencia, en mantenerla como soporte y que se mantuviese el volumen al alza con la demanda, pero pasó totalmente lo contrario. Vimos nuevas caídas con volumen en la oferta, perdió en la media de 70 sesiones y hemos visto ahora cómo se mantiene en un movimiento lateral prácticamente en las últimas semanas. No tiene muy buena pinta, lo vemos muy bien también en el gráfico semanal, porque vemos como la tendencia bajista sería clarísima ahoramente. Y ahora pues quizás podría haber visto un rebote hasta la zona de soporte anterior en los 0,18, 0,19 y ahora pues podría dar continuidad a las caídas. Por lo tanto, mucho cuidado con la cotización de Centis porque de momento se mantiene totalmente bajista en el gráfico. Lo vemos tanto en el gráfico semanal como en el gráfico diario, en el que vemos que la media de 70 sesiones estaría empujando de nuevo a la cotización a la baja. La siguiente de las acciones es Green Energy. Es una acción que lo ha hecho muy bien en las últimas semanas, desde finales de febrero ha ido superando la media de 70 y 200 sesiones y no es moco de pavo, porque si echamos la vista atrás, vemos cómo son dos medias móviles que han actuado muy bien en el gráfico y superarlas ya nos daba una pista de que podría venir a una subida más fuerte. Además vimos cómo la consolidaba como soporte. Fijaros la importancia de lo que acabamos de comentar con Eccentric de superar una resistencia y consolidarla como soporte. Pues esto es lo que hizo la cotización de Green Energy y hemos visto una última subida muy importante. ¿Hasta dónde? Pues la zona que tiene de resistencia clarísimamente en los 36 euros, donde ya se chocó en noviembre de 2021. Ahora vemos cómo ha entrado la oferta con fuerza y si nos fijamos, fijaros cómo en las últimas sesiones el volumen más alto ha venido con la oferta, con las caídas y bajo mi entender, bajo mi punto de vista, mi opinión, podría ser una zona clarísima de distribución lo que estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, podría venir una corrección
muy importante. Pero ¿qué tenemos por el camino? La media de 70 y de 200 sesiones que, como hemos comentado anteriormente, han actuado muy bien en el gráfico como soporte. Por lo tanto, ahora sí es verdad, podríamos tener una corrección, es normal después de la fortísima subida que hemos visto de más de un 50%, y ahora podría caer hasta la media de 70 y 200 sesiones, que las mantiene como soporte y frena la caída justamente en ellas, y vemos que vuelve a entrar la demanda y que se impulsa al alza, al igual que por ejemplo vimos en las sesiones de principios de marzo, pues puede que veamos marcar un nuevo máximo en la cotización por encima de los 36. Pero si por el contrario vemos que pierde las medias de 70 y 200 sesiones y sigue cayendo, y ojito con este gap que tiene abierto alrededor de los 27 euros, pues cuidado porque se podría complicar muchísimo esta tendencia alcista y puede que volvamos de nuevo a la zona de mínimos que veíamos en febrero. La cotización de Facebook, la verdad que no me gusta absolutamente nada lo que veíamos esta semana y parece que no va a parar de caer en las próximas semanas tampoco. Veamos un repunte en la segunda parte del mes de marzo después de esa divergencia que dejaba en el gráfico diario. El objetivo lo situábamos alrededor de los 243, 245, que además se puede encontrar en esta zona con la media de 70 sesiones, pero vemos como ya ni siquiera llegó hasta esa zona y alrededor de los 235 es cuando frenó la subida. Este es el problema de apurar al máximo un rebote en una cotización tan bajista como es ahora mismo la cotización de Meta, de Facebook. A partir de esta zona vimos caídas más importantes, pero ojo porque las tres últimas sesiones ha perdido los mínimos que veíamos en marzo y además lo ha hecho con mucho volumen. ¿Y esto qué nos hace pensar? Pues correcto, que puede continuar cayendo. Así que es verdad que ahora mismo se ha desviado bastante de la banda inferior de Bollinger y podría volver un poquito hacia ella. Pero cuidado porque también si vemos el gráfico semanal, todo apunta a que una vez perdida los mínimos que veíamos en marzo puede continuar cayendo. ¿Y hasta dónde podría caer? Pues cuidado porque tiene varias zonas de soporte ahora mismo. Primero, podríamos localizar los $160 aproximadamente, donde es una zona que ya ha estado dos veces como soporte, pero también podría irse un poquito más abajo hasta esta zona clave, me gusta mucho, de soporte alrededor de los $130. Puede que primero, si sigue cayendo, caiga hasta los 160, veamos una especie de rebote y luego de continuidad hasta los 130. Pero bueno, eso lo tendremos que ir viendo poco a poco. Seguramente algunos de vosotros, los más avispadillos, ya habréis visto que quizás ahora, si la cotización se diera la vuelta y viéramos quizás un doble suelo en esta zona, se podría formar una divergencia entre la cotización y el RSI. Y es una opción, pero no podemos darla mucha fiabilidad por el gran volumen que hemos visto con las últimas caídas. Es decir, todo nos hace pensar que va a continuar cayendo. Si esta semana vemos a principios de semana que se da la vuelta y se mantiene al alza, pues cuidado porque sí que podríamos dar un poquito más de fuerza a esa posible divergencia y quizás podríamos ver un impulso hasta la media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal. Además sería hasta la zona de 245 que, como os he comentado anteriormente, es una zona muy importante anteriormente de soporte y ahora podría serlo de resistencia. Por el momento todo apunta, después de las últimas caídas con tanto volumen que hemos visto esta semana, a finales de ella, que podría continuar cayendo hasta alguna de las zonas de soporte objetivo que hemos situado en el gráfico. La siguiente de las acciones es Nagarro. Hemos visto cómo esta semana se mantenía al alza, pero ojito, porque hasta la media móvil de 70 sesiones ha tenido buen recorrido, al igual que ya lo hizo en el mes de marzo, pero se ha vuelto a frenar la cotización justamente en ella. Además coincide también con la media de 200 y ahora parece que están actuando clarísimamente como resistencia. Esto puede ser una clarísima señal de debilidad en el gráfico, ya que no ha conseguido ni marcarnos máximos crecientes ni superar la media de 70 y 200 sesiones, y esto podría ser una señal para la oferta de decir cuidado porque la demanda no tiene mucha fuerza, no tiene mucho volumen y podemos entrar con fuerza para ver nuevas caídas e irnos de nuevo hasta los mínimos que veíamos en marzo. Así que cuidado ahora mismo porque si vemos que se desprende del todo de la media de 200 sesiones y se marcha de nuevo hasta la zona de los 130, 131 aproximadamente, podría acabar cayendo con mucha fuerza hasta los mínimos que veíamos en marzo. PayPal, la verdad que parece un pozo sin fondo y que nunca tampoco va a parar de caer, y ya vemos una caída espectacular, fijaros, desde los máximos que veíamos el pasado año en julio, una caída del 72%. Una acción que era muy importante, una empresa que era de las más fuertes del Nasdaq y que ahora vemos como la caída ha sido espectacular y ahora mismo estaría cotizando, ojo, a precios que hace bastantes años que no veíamos, desde 2019, incluso 2018. Por lo tanto, ya la caída que acumula es muy importante, lo que no quiere decir que ya estemos al final de la caída. De hecho, de momento, en el más corto plazo, no apunta a ello. ¿Y por qué?
porque al igual que veíamos en Facebook, ha perdido los mínimos que veíamos en marzo y ahora la siguiente zona de soporte, lo vamos a ver muy bien en el gráfico semanal, podría encontrarse clarísimamente en los $79. Sí que es verdad que no estamos lejos de la zona actual, al pie de un 10%, y esta zona podría ser muy importante. Pero bueno, también al igual que pasaba con Facebook, podríamos estar viendo una especie de divergencia, pero de momento con el volumen tan alto que hemos visto en la última semana, con esas caídas, también lo podíamos ver en el gráfico diario, cómo se incrementaba el volumen con las caídas respecto a lo que veíamos anteriormente, pues nos hace pensar que puede continuar cayendo. Y como decimos, es una zona de soporte muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque a partir de ella, ojo, porque no tiene prácticamente ninguna zona clara en la que apoyarse hasta los precios que veíamos antes de 2017 alrededor de los $45. Por lo tanto, ahí ya la caída podría volver a ser espectacular. Vamos a ver si consigue mantenerse sobre los 78, $79 y desde aquí vemos un nuevo rebote, pero vamos a tener que andar con pies de plomo porque el riesgo ahora mismo puede ser mucho mayor o puede ser que no sea del todo interesante con el riesgo que podemos tener ahora mismo en la cotización de PayPal. Así que mucho cuidado, como decimos, porque puede que haya que dejarla caer del todo, ver que se asiente, que forme un suelo estable y ahí quizás volvemos a posicionar de nuevo. Más allá de las opiniones que se tengan de si es una empresa que ahora mismo podría ser más o menos interesante ya en temas más de análisis fundamental. La cotización de Talgo veíamos cómo se formaba una clarísima divergencia, lo comentábamos ya en anteriores análisis técnicos, entre las caídas que veíamos a principios de marzo con las caídas que veíamos a principios de abril, que formaba una divergencia con el RSI y que nos hacía indicar, mira, también estaba la divergencia con el MAC en este caso, y nos hacía pensar que podríamos ver un rebote. Y bien, es lo que vimos, pero el rebote se ha quedado bastante corto para lo que estábamos esperando, porque para ver esa confirmación de la divergencia y ver un impulso más a largo plazo debería haber superado los 4,10, la media móvil de 70 sesiones y ver ese impulso más fuerte. Pero de momento hemos visto cómo se ha contagiado de esas caídas que vimos en la sesión del viernes y que es verdad que ha venido acompañado con menos volumen, pero bueno, vamos a ver cómo avanza esta semana. De momento se encuentra justamente cerrado en la media móvil de 6 sesiones, la banda media también de Bollinger y vamos a ver si consigue mantener sobre ella y vemos ese último impulso, pero de momento nos vamos a tener que mantener expectantes, no queda muy claro si se mantendrá al alza o no. Si vemos el gráfico semanal, pues clarísimamente parece que es bajista, porque veamos como ya más en medio largo plazo, veamos sesiones semanales con volumen mucho más alto que el que hemos visto en este pequeño rebote. Por lo tanto, ojito, porque puede que simplemente haya sido un rebote para dar continuidad a las caídas. Y la última de las acciones es Unicaja, que la verdad que nos tiene un poquito desconcertados. Hemos visto cómo en los últimos meses, en las últimas semanas, ha obviado prácticamente la media móvil de 270 sesiones. La 70 un poquito menos, ya actuó como soporte en el mes de marzo, pero es un movimiento muy claro cuando es una zona lateral. Sí que es verdad que pueden actuar como soporte, pero tienen mucha menos fiabilidad que en una tendencia alcista o bajista, ya sea como soporte o como resistencia. Por lo tanto, no vamos a darlas de momento demasiada importancia. Hemos visto un rebote muy bueno esta semana, lo vamos a ver ahora en el gráfico semanal, que se ha marchado hasta los máximos que veíamos a finales de marzo y justamente aquí es donde parece que se ha frenado la subida. Volumen no podemos sacar demasiado nada en claro porque vemos estas dos velas que nos desvirtúan totalmente el gráfico del volumen. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos como ya anteriormente parecía que estaba formando un triángulo en el gráfico, veamos cómo lo rompía al alza y podría ser la meta, la salida ya de un impulso más grande, pero veíamos de nuevo cómo caía con muchísima fuerza, rompía esa media móvil de 70 sesiones, de ahí lo que os estoy comentando de que nos tiene demasiado desconcertados. Luego recuperó de nuevo, volvió a la zona de entre las dos medias móviles, consiguió superar la media de 200, pero luego hemos visto vuelta a caer, se ha apoyado la de 70 y ha vuelto a superar la de 200, es decir, nos tiene totalmente desconcertados en un movimiento clarísimamente lateral. Es una acción que ahora mismo me parece que es bastante complicado pensar lo que va a hacer por análisis técnico. No deja para nada las cosas claras, pero sí nos podríamos guiar un poquito por lo que estamos viendo en los mercados. No hay que olvidar que es una acción del sector bancario y que va a acabar haciendo lo que haga el mercado muy seguramente. Por lo tanto, si ahora mismo estamos pensando que en el mercado se va a dar la vuelta, hay que pensar que el IBEX 35 está un poquito por encima de todo el resto de índices, ya que hemos visto como el sector bancario ha tirado muy bien
en las últimas semanas, al igual que el sector energético, que no ha visto unas caídas tan importantes como otras acciones, por lo tanto, puede que ahora le toque la corrección tanto al sector bancario como al sector energético, y aquí encontraríamos las acciones de Unicaja. Por lo tanto, ahora mismo, si tuviéramos esta oportunidad de decantarnos por una acción o por otra, me decantaría por las ventas simplemente por eso. En el análisis técnico, la verdad que no lo veo demasiado claro que podría pasar. Sí que es verdad que ahora mismo podemos decir, vale, ha roto la media de 200, pero es que fijaros en el volumen, ha sido bajísimo. Por lo tanto, tampoco podemos tener una idea clara, ya que podría ser una falsa ruptura al alza y volver de nuevo a la media de 70. Así que bueno, en principio es la opinión que tengo sobre las acciones de Unicaja y vamos a ver qué pasan las siguientes semanas. La acción en la que vamos a situar una zona clave esta semana es Alphabet, es decir, Google. Pero no la vamos a encontrar en el gráfico diario como estamos viendo, la vamos en el gráfico semanal, pero primero vamos a centrarnos un poquito viendo el gráfico diario. Como vemos, esta semana las caídas han sido muy fuertes, a finales de la semana, y como vemos el volumen con la oferta ha ido entrando cada vez con más fuerza. Lo que esto nos hace ser muy poquito optimistas. Pero cuidado, porque la zona que se encontraría ahora mismo podría ser una zona muy interesante de soporte. Ya lo fue en junio de 2021 y anteriormente había actuado como resistencia a esta zona en abril de 2021. Por lo tanto, ahora no habría que descartar quizás un rebote hasta esta zona. Pero el recorrido creo que podría ser muy corto. ¿Por qué? Pues porque veíamos como también la zona de los $2.500 había actuado como soporte. Por lo tanto, ahora quizás si un rebote únicamente podría llegar hasta la zona de los $2.500. Si nos vamos ya al gráfico semanal, podemos situar esa zona clave. ¿Dónde estaría la zona clave de la cotización de Google? Pues se encontraría en la media móvil de 70 sesiones. Es una zona que, como vemos, echamos la vista atrás. La media móvil de 70 sesiones ha actuado como soporte prácticamente en toda la subida de Alphabet. Fijaros lo bien que ha funcionado la media móvil de 70 sesiones. Únicamente la perdió con fuerza en marzo de 2020, también lo hizo, es que es verdad, en las caídas tan fuertes que hemos en los mercados en 2018, pero cuando más fuerte la perdió fue en marzo de 2020 y vimos cómo se marchó directo hasta la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta esto ahora. Una vez perdida la media de 70 sesiones, cuidado porque el siguiente objetivo podría estar en la media móvil de 200 sesiones y como ya vemos de la zona actual a la media móvil de 200 sesiones habría una caída del 20%, así que muchísimo cuidado. Sí que es verdad que antes de llegar a la media de 200 podría tener otra zona de soporte en los $2.100 aproximadamente. Es una zona que actuó como resistencia entre febrero de 2021 y marzo, así que cuidado porque sí que es verdad que podría estancarse en una posible caída en esta zona y quedarnos muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones. Y además, como decíamos, podríamos ver en el más corto plazo un rebote hasta los 2.500 puntos. Es una opción ahora mismo que me parece remota después del fuerte volumen que hemos visto en las últimas caídas, pero bueno, podría darse, no es una zona que se encuentra bastante cerca y además coincidiría la zona donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones, es decir, la siguiente vela esta próxima semana podría hacer un máximo en esa media móvil de 70 sesiones, consolidarla como resistencia y ya ver esas caídas tan fuertes que parece que nos estaría anunciando la cotización de Google. Y fijaros, quiero que lo veáis para que lo tengáis en cuenta en el futuro. Fijaros la importancia de la divergencia que veíamos a finales del pasado año entre la cotización, el RSI y también en el MAC. En el MAC también se daba esta divergencia. No lo tengo marcado, pero también lo teníamos. Fijaros cómo tampoco conseguía marcar nuevos máximos crecientes. Aquí ya nos avisaba de que la fuerza de esa buenísima tendencia alcista que venía acompañando la cotización desde marzo de 2020 estaba perdiendo muchísima fuerza. Y esto al final, pues lo que nos ha acabado demostrando es que se ha confirmado y hemos visto esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, ahora esto no apunta nada bien y en el medio largo plazo la cotización de Google puede ser bajista. Así que como comentábamos anteriormente, también cuidado con entrar en esas posibles caídas que pueden ser buenas oportunidades porque pueden ser grandes trampas. Y para acabar, ojito, porque la acción que traemos en esta semana en la sección de divergencias es Coca-Cola, una acción que como vemos ha sido totalmente alcista desde 2009. Así que mucho cuidado con lo que vamos a ver. Como vemos en el gráfico semanal, ahora mismo se estaría formando una divergencia entre la cotización y el RSI.
Sí que es verdad que me podéis decir que es demasiado pronto para ver esta divergencia porque ni siquiera hemos visto una corrección esta semana, es decir, se ha mantenido al alza muy tímidamente un 0,35%, pero cuidado porque como estamos diciendo, los mercados se están dando la vuelta, estamos viendo caídas, por lo tanto esto puede acabar contagiando la cotización de Coca-Cola y ver caídas muy importantes. Y bien, como siempre decimos, ¿dónde estaría la zona en la que Coca-Cola quizás confirmaría esa divergencia y daríamos comienzo a una nueva tendencia bajista en el largo plazo, como acabamos de ver en la cotización de Google? Pues bien, se encontraría en la media móvil de 70 sesiones. ¿Y por qué? Pues como vemos, ha sido una zona de soporte muy importante en toda la subida que habíamos viendo desde las fuertes caídas de 2020, pero es que anteriormente también ha sido un soporte muy importante en la cotización, fijaros. Por lo tanto, ahora es muy importante que no pierda esta media móvil de 70 sesiones y si la perdiese, pues quizás sería la confirmación de esa divergencia. Además, esa zona coincidiría también con los mínimos que veíamos en la última caída de marzo, que además tendrías una zona muy importante porque en esta zona de los mínimos tenía también un gap sin cerrar desde el mes de diciembre. Es una zona que anteriormente también había actuado como resistencia en la cotización. Vamos a ponerla un poquito más abajo en la resistencia, así que esta zona va a ser clave, que es exactamente donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, cuidado, porque si ahora vemos una caída en la cotización de Coca-Cola, se marcha hasta la zona de los $56 aproximadamente y no consigue mantenerse sobre ella, podríamos tener la confirmación del final de la tendencia alcista de Coca-Cola en el largo plazo. Y esto implica que quizás los próximos meses o incluso años podría ser bajista su cotización. Así que cuidado. Vamos a analizar también el más corto plazo y vemos cómo sus principales soportes serían la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Fijaos lo bien que ha funcionado la de 200 sesiones en anteriores correcciones. Y hay que recordar que habíamos situado esa zona clave en la zona de los 56-55 dólares aproximadamente. Por lo tanto, ahora, si se marchase hasta esa zona, perdería la media de 70 y perdería la media de 200 sesiones. Es decir, en el corto plazo, tampoco en el gráfico diario, no tendría ningún soporte claro ahora mismo. Por lo tanto, está clarísimo. Si vemos una corrección y se marcha hasta la zona de los 56 y no consigue mantenerse sobre ella, creo que podríamos dar por finalizada la tendencia alcista de Coca-Cola. Bien, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana, pero antes de acabar quería hacer una reflexión con todos vosotros y quiero que los que tengáis una opinión sobre este tema pues la dejéis en los comentarios a ver si entre todos sacamos algo en clave. Como ya hemos visto en el vídeo de hoy, todo apunta a que podríamos ver una fase bajista de los mercados que podría durar durante meses o años. Estamos viendo también como la renta fija ahora mismo apunta muy feo, estamos viendo una subida de los tipos de interés muy fuertes y quien estuviera dentro de la renta fija puede ganar, no estuviera perdiendo también mucho dinero. También estamos viendo cómo las materias primas se han disparado en los últimos meses, pero ya parece que se han recalentado demasiado y quizás pues podríamos ver una corrección las siguientes semanas. Todo ello también sería posible si viéramos que ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se frena un poquito, pues quizás también el precio de las materias primas pudiera caer. Pero también estamos viendo cómo tampoco es el momento de dejar el dinero debajo del colchón y no sabemos dónde invertir, porque vemos como la inflación está disparada, así que nos encontramos en un momento muy pero que muy complicado de los mercados. Hay que recordar que en otras crisis financieras, quizás cuando ya veíamos que el dinero salía de la renta variable, en un primer momento se iba al mercado inmobiliario, porque era lo último que acababa de caer y quizás ahora no sea una mala opción en un primerísimo momento, incluso quizás ya estemos en un momento que vayamos tarde. ¿Por qué ves? Porque quizás el mercado inmobiliario sí que refleje esa inflación en un primer momento, ese aumento del precio de la vivienda debido a ese aumento del coste que tiene esa creación de la vivienda o también de esa reforma, o también es una buena opción ese mercado inmobiliario para invertir o alquilar si pensáramos que se puede ver reflejada esa subida del precio del alquiler por la inflación. Pero como ya comentamos en el vídeo de la semana pasada de comprar o alquilar un piso, cuidado con el mercado inmobiliario. Os recuerdo también que lo veáis. Por lo tanto, ahora es un momento muy complicado. Lo que se suele hacer o lo que se ha hecho o lo que de manual se podría hacer, teniendo en cuenta anteriores crisis, lo que se recomienda por manual, no lo que lo diga yo, es que en un primer momento se invierta en renta fija en el más corto plazo. ¿Y por qué? Pues porque en otras ocasiones la renta fija ahora mismo estaría en unos tipos de interés muy altos. Entonces sería un buen refugio. Pero ahora estamos viendo cómo los tipos de interés siguen estando muy bajos y los bonos de los estados ahora mismo están bajísimos. Aunque hayamos visto
una subida, acaban de entrar en positivo, pero llevaban años en negativo y ahora mismo, aunque estén en positivo, siguen estando muy bajitos. Y hay países, hay bonos de países que si fueran empresas no las compraría ni el tato. Por lo tanto, creo que la equivalencia entre riesgo y rentabilidad no es la apropiada. Por lo tanto, ahora nos deja en una ecuación muy complicada de resolver. Así que en mi opinión, cuando vemos una situación tan complicada que no sabemos qué hacer, quizás lo mejor sea estarnos quietos, estarnos parados, parar, analizar, ver qué opciones tenemos y no hacer nada hasta que lo tengamos claro. Porque sí que es verdad que ahora mismo lo más fácil es decir, vale, la inflación está altísima, invierto en renta variable que puede contrarrestar ese efecto de la inflación. Pero si estamos viendo que la renta variable se va a caer de cabeza porque estamos dentro de una fase bajista y encima tenemos inflación, si perdemos un 10% por la inflación y perdemos otro 10% de la bolsa, nos va a ir peor aún. Vale, sí que es verdad que dejar el dinero debajo del colchón no es una opción, nunca es una opción. Pero por lo menos solo perderíamos el 10% de la inflación. Si no tenemos nada claro, quizás lo mejor es estarnos quietos hasta que tengamos algo claro. Digo, bajo el colchón, digo la cuenta corriente, no tiene que ser debajo del colchón. Entonces, quiero que me deis vuestra opinión vosotros y me digáis a ver qué opciones estáis barajando vosotros, a ver si entre todos sacamos algo en claro. La verdad que ahora mismo la situación es muy complicada y costaría saber qué hacer. Seguramente algunos de vosotros, los aficionados a las criptomonedas, yo no soy muy amigo de ellas, pero bueno, creo que es una opción también que está en el mercado. Veréis que si la sumamos a la ecuación que hemos visto ahora mismo, quizá nos dé una opción, porque las criptomonedas ni están muy caras, ni ahora mismo parece que vayan a caer en picado, así como porque sí, porque se hayan dado la vuelta a los mercados, así que quizás algunos lo vean una opción ahora mismo. Yo simplemente os doy ideas y vosotros pues ya me podréis ir diciendo a ver qué opciones estáis barajando. Así que nada, esto ha sido el vídeo de hoy, después de esta última reflexión, que espero vuestros comentarios, como os digo, como siempre, de lo que hemos visto en este vídeo. No son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos veremos mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.